Hoy nos acompañarán Jorge Alvear, abogado de la revista Vistazo. La Corte Constitucional dejó sin efecto la sentencia de hace 9 años del Tribunal Contencioso Electoral contra la revista Vistazo. La libertad de expresión en el contexto electoral es vital para que un país tenga libertad de sufragio, resalta la Corte. Un fallo que hará historia por su contenido democrático. Lo analizaremos. También estará Fernando Villavicencio, periodista de investigación y activista político. Sin la libertad de expresión que abrió Lenín Moreno, la lucha contra la corrupción no hubiera trascendido. La sentencia en el caso Sobornos es la primera que imparte la justicia sobre las numerosas denuncias de Fernando Villavicencio. ¿El periodismo de investigación hace lo que la política calla? Vamos a examinarlo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El actual gobierno y la legislatura de oposición han mantenido el modelo correísta, pero algunas cosas sí que cambiaron. Así tenemos que el presidente Lenín Moreno tuvo el coraje de restablecer la libertad de expresión que algunos, casi todos, dicen respetar, pero esos mismos algunos, esos mismos casi todos, solo de los labios para afuera. La pesadilla que vivieron los medios durante una década fue terrible. Recordemos las órdenes que se dictaban a grito pelado en las sabatinas. El día 6 de mayo, y esa infracción electoral, Vistazo saca toda una publicación, votar no, señalando las preguntas donde hay que votar no. Descarada infracción electoral. Vamos a ver si alguien se atreve a poner el cascabel al gato, porque es una infracción, debe ser multada esa revista, ¿verdad? Jorge Alvear, abogado, defensor de la revista Vistazo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señor Lenín. Gracias por la invitación. ¿Estos desplantes quedaban retumbando en el vacío o se convertían en órdenes indirectas o directas que violaban el régimen de derecho? Mire, era una forma de orden que se hacía, y creo que pensando lo que ocurrió en el pasado con un presidente que se quejaba en su entorno diciendo que no tenía amigos que lo defiendan de los ataques a la prensa, y al día siguiente pues el periodista que lo criticaba terminaba apaleado. Bueno, en este caso directamente él pedía que se sancionen a los medios, y ya lo había hecho anteriormente con el diario La Hora, donde se había planteado una acción por rectificación. En este caso estaba claro que fue una orden porque la persona que planteó la acción contra Vistazo fue luego premiada como gobernador de Cotopaxi a los pocos meses. Y claro, ante la decisión de primera instancia de la jueza Jimena Endara, que encontró que Vistazo no había cometido ninguna infracción porque la ley no prohibía a la fecha de la publicación las opiniones en los editoriales, el presidente también repudió ese fallo. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa primera instancia, con ese primer fallo que le dio la razón a la revista? Bueno, en ese fallo, la doctora Endara, que fue la ministra que tramitó la primera instancia, encontró en el expediente que a la época el Código de la Democracia no prohibía la publicación de editoriales como opiniones y que no constituía una publicidad electoral ese tipo de publicación, y por tanto decidió que no había infracción y declaró la inocencia de Vistazo. Dos cosas, doctor Alvear. ¿La orden de Correa fue antes o después de esa absolución en primera instancia? Y segundo, ¿qué le pasó a la doctora, a la jueza? Bueno, la orden fue antes, fue a continuación de la publicación del editorial. 15 días después se presentó la denuncia. ¿Qué pasó después con la doctora Endara? Desconozco, pero lo que sí le puedo decir es que la Corte fue renovada 9 meses después, y hasta que no se renovó la Corte, dentro de un concurso que fue cuestionado, pues no se tocó el fallo. No se tocó a pesar de que insistíamos constantemente que haya una resolución.
El asunto es que llegó el nuevo tribunal que lo presidió el hermano del que entonces era un asesor del presidente Correa y además hermano del patrocinador del denunciante. Felizmente se excusó en la decisión, pero definitivamente era un tribunal totalmente oficialista. La publicación del diario La Hora así lo señaló, y el diario El Comercio también, que había consolidado el gobierno su poder en el Tribunal Contencioso Electoral. En la parte quinta de la sentencia, doctor Alvear, donde se refiere a los parámetros para considerar la protección de la libertad de expresión en contextos electorales, la Corte incluye 7 párrafos. Estos párrafos, doctor, imprimen a la sentencia un carácter que trasciende el caso particular de la revista Vistazo. Por supuesto que sí. Hay que resaltar que esta Corte Constitucional le ha dado un mensaje al Ecuador, que una sociedad democrática no puede supervivir sin jueces probos e independientes. Lo que no acontecía durante el Correato, porque la anterior Corte mantuvo guardado en el cajón la apelación, la acción de protección de Vistazo. Y han transcurrido 8 años desde entonces para que se logre la justicia que se buscaba. En segundo lugar, que la Corte Constitucional ha ratificado que la democracia no solamente es votar, que para votar se necesita información y el ciudadano tiene que acudir a los medios de información para tener la suficiente conocimiento sobre el debate democrático que tiene que haber entre candidatos y partidos políticos y cuestionar las propuestas, de tal manera que hasta el último día, hasta el día de la votación, el ciudadano tenga la suficiente y actualizada información para que no fracase con su decisión. Sí. Perdone que le interrumpa. Y la Corte, además, uno de los parámetros que establece, que es parte de una ponencia de la doctora Teresa Núquez, pero que tuvo toda la unanimidad de los magistrados, exhorta a las autoridades públicas, a los jueces a proteger el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente a los medios de comunicación, porque es la primera fuente a la que acuden los ciudadanos para embeberse de los hechos, de las opiniones y de las últimas noticias que tenga necesarias para ejercitar su ejercicio al voto, ¿no? Precisamente sobre eso le quería preguntar, doctor Alvear, estamos conectados. La sentencia exhorta a los jueces y a las autoridades a precautelar que cada acto del poder público, administrativo, legislativo o jurisdiccional sea compatible con la libertad de expresión. Esto, le pregunto, ¿significa que se debe reformar el Código de la Democracia para que se cumpla la Constitución que prohíbe al Estado, por ejemplo, hacer propaganda electoral? Por supuesto que sí, porque es la Corte, una de las cosas que ratifica es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que el Estado no puede ingerir ni influenciar en los eventos electorales y que para el evento, para la situación se tiene que proteger el ejercicio del periodismo. En el Código de la Democracia no está muy clara la legislación, a pesar de que hubo una reciente reforma que se eliminó la prohibición a publicar opiniones por parte de los medios. Pero aún coexisten normas que se prestan a interpretaciones dudosas y que definitivamente pudieran resultar en un problema de restricción a la libertad de expresión. De acuerdo al monitoreo de participación ciudadana, el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados de manera permanente hacen propaganda electoral difundiendo noticias relacionadas con sus obras y con las autoridades. La ley debe regular las noticias del Estado candidato para que no constituyan publicidad electoral disimulada. La ley las regula. Lo que pasa es que se le respeta. Lo que se irrespeta, que es otra cosa. Y no se lo sanciona cuando esto se respeta. No se lo sanciona, y para que se lo sancione se necesitan jueces independientes y con personalidad.
para hacer valer sus decisiones ajustadas a la ley. Como medida de satisfacción a Vistazo, la sentencia dispone que el Tribunal Contencioso Electoral debe ofrecer disculpas, manteniéndolas por 6 meses en su página web. La Corte resalta la importancia de la libertad de expresión para la libertad de sufragio. Doctor Alvear, ¿puede existir sufragio libre sin libre expresión? ¿Pueden exigirse todos los derechos de libertad sin libre expresión? Absolutamente no, lo comencé señalando al inicio de esta intervención. Un voto tiene que ser informado, y para que sea un voto informado tiene que haber el debate por la competencia, por el poder de los candidatos y de las organizaciones políticas. Y debe permitirse el acceso a la información, no solo del Estado, sino de los propios candidatos, de tal manera que el funcionario conozca las virtudes y defectos de los candidatos, ¿no? Pero esta sentencia, doctor, afecta o termina reconociendo la importancia de los medios de comunicación no solamente en tiempos electorales, sino la importancia de la libertad de expresión en todo momento dentro de una sociedad. Así es. El control democrático del gobernante tiene que ejercerse a través de un ejercicio pleno de la libertad de expresión, y así lo señala la Corte Constitucional, amparada, y ha recogido opiniones del sistema europeo y el sistema americano de derechos humanos, concretamente el de la Corte Interamericana, que ha señalado que la libertad de expresión es la piedra angular de toda sociedad democrática, libre y informada. Que le quede claro a los políticos, a algunos de ellos. Jorge Alvear, jurista. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por su invitación. La Corte Constitucional reivindica la libertad de expresión en campañas electorales al revocar la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral contra la revista Vistazo por la opinión editorial publicada hace 11 años con ocasión del referéndum en que se metió la mano a la justicia. Alfredo, buenos días. Buen día, Samantha. Buenos días a todos. Abuso grotesco contra derechos humanos que prevalecen sobre la Constitución fue sentencia contra la revista Vistazo, cumpliendo orden de Rafael Correa en Sabatina de junio 4 de 2011. El Tribunal Contencioso Electoral, reorganizado para segunda instancia, porque la primera fue absolutoria, presidido por Patricio Vaca Mancheno, hermano de Pablo Vaca, abogado del demandante, la Cámara Bolivariana del Cotopaxi, y de Carlos Vaca, asesor de Correa, al que dejó de fiscal para caso Odebrecht, firmó sentencia condenatoria. Fue por opinión sobre consulta popular que metió mano a la justicia y a la libertad de expresión, pues reformó en Constitución no solo Consejo de la Judicatura, sino que prohibió a propietarios de medios tener otra actividad productiva en intento de destruirlos, llamados despectivamente mercantilistas por el dictador, cuando precisamente por relación con anunciantes imponen límites para que ninguno sobrepase un porcentaje y se crea imprescindible. Finalmente, es el público que da certificación de credibilidad. Secuela de abuso es empresario extranjero, amigo de Correa, con 2 cadenas nacionales de televisión, rompiendo la ley y estándares internacionales. Cuando Estados Unidos tiene 4 cadenas nacionales, a un extranjero que llega ilegalmente le importa un pepino lo que haga el gobierno contra el régimen de derecho. Y al volver, la sentencia en el caso Sobornos es la primera que imparte la justicia sobre las numerosas denuncias de Fernando Villavicencio. Ya estamos conectados. Vamos a una breve pausa y regresamos aquí en Contacto Directo.
Extensa es la lista de denuncias que ha presentado Fernando Villavicencio en relación a múltiples actos de corrupción y sí que le ha salido caro el hacerlo: juicios, persecución y exilio. El pasado lunes la Corte Nacional de Justicia ratificó la culpabilidad de los sentenciados en el caso denominado Sobornos 2012-2016, que nació precisamente de una investigación periodística de Villavicencio y que se llamó originalmente Arroz Verde. Es esta la primera denuncia que usted realizó y que llegó a tener sentencia. Buenos días, Fernando, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un saludo al país. Esta no es la primera, son más de 160 expedientes periodísticos que hemos trabajado con un equipo muy pequeño, desde la marginalidad periodística, desde la clandestinidad, desde el exilio. Recuerde usted y recuerde al país que otro expediente nuestro sobre las empresas offshore de Alex Bravo fue el detonante para otro proceso penal que llevó a la cárcel al exgerente de Petroecuador y a una red mafiosa que hoy está en prisión y otros en Estados Unidos también detenidos. Es decir, recién empieza la justicia a pagar esta factura larga de más de una década de silencio e impunidad. Y también para el periodismo de investigación, sin duda, empieza a pagarse con una cuota de justicia. Voy a decir lo que dijo un colega de Coavisa en Twitter sobre la sentencia. Esta sentencia es especial porque sale de la pluma de dos periodistas, Cristian Zurita y quien habla, perseguidos, enjuiciados por Rafael Correa. De alguna manera, Lenin, también es una sentencia media poética. Y también repetiré lo que dijo mi hijo, que cuando allanaron mi casa por orden de Rafael Correa y Alexis Mera, en la Navidad del año 2013, mi hijo pequeño Martín tenía 1 año 6 meses. Y ahora, el día de la sentencia, al día siguiente vio la caricatura de Bonil y dijo: papá, le han cortado la palmera a Rafael. Es decir, creo que todos los ecuatorianos, la gran mayoría, nos sentimos con un baño de verdad y podemos respirar más tranquilos, Lenin. Le quería preguntar, Fernando, cuántas eran las denuncias que usted había presentado, pero ya me lo respondió. Dice que son más de 160 aproximadamente. La gran mayoría de ellas, o todas ellas, si no me equivoco, han contado con este espacio para ser expuestas a la ciudadanía. Según Francisco Huerta, la sentencia de casación responde en gran medida a un elemento que no se puede soslayar, y yo lo quiero invitar a escucharlo. Yo no creo que es una victoria del derecho o de la administración de justicia. Es una victoria de la libertad de expresión. Todo esto ha ocurrido porque hubo quien lo denuncie, fuera del país y dentro de él, pero no los partidos políticos que estuvieron ausentes, salvo excepciones, en esa denuncia. Fueron los medios de comunicación colectiva los que contra todo riesgo hicieron lo que tenían que hacer y le han dado esta oportunidad al país. ¿Cuál es la importancia de esa apertura hacia la libertad de expresión que caracteriza quizás al gobierno de Lenín Moreno? Se lo pregunto, Fernando, porque en el régimen anterior, usted cuando presentaba las denuncias, ni siquiera lo llamaban a reconocer la firma, los asuntos no avanzaban. Hoy al menos algo ha cambiado y si bien es cierto que no es motivo para hacer una fiesta, las restricciones ya no son las mismas de antes. ¿Por qué son 2 periodistas, 3 periodistas los que tienen que hacer un trabajo que le correspondía al Estado, Fernando? Nos hemos ganado a pulso. Sin duda ahora se puede entender con mucha más claridad las razones, entre comillas, que tenía la dictadura anterior para aplicar una ley mordaza, la autocensura y la persecución brutal, el enjuiciamiento a periodistas. En mi caso, yo he soportado 9 juicios, pero ninguno por pasarme un semáforo en rojo o por robar un centavo del Estado. Todos han sido por escribir. Y yo debo destacar el trabajo de muy pocos medios y la valentía que tuvieron. Coavisa, Contacto Directo en especial. Yo recuerdo desde el 2008, 2009, con Alfredo, con usted mismo, Lenin, con Stephanie, denunciando, por ejemplo, que no convenía llevar adelante un proyecto de refinería del Pacífico en los términos en los que Correa y Hugo Chávez lo impulsaron. Y ahora, ¿qué tenemos como resultado?
una planicie y 1.600 millones de dólares botados a la basura, o la resistencia desde el periodismo a la repotenciación de la refinería de Esmeraldas que tenemos. Tenemos 2.200 millones de dólares que no sirven, una refinería que sigue produciendo contaminación, o Coca-Cola Sinclair, y podemos demorarnos todos los 2 días hablando de los casos de corrupción, Lenin. Sin duda fue un puñado de periodistas, fuimos un grupo muy pequeño de periodistas de investigación a quienes nos correspondió enfrentar esto, y lo que dice Francisco Huerta es absolutamente preciso. En ausencia y ante la cobardía de los políticos, de los partidos políticos, casi de todos, yo le pregunto a usted, deme el caso de un asambleísta, uno, que haya investigado un gran caso de corrupción. Y aquí también debo destacar el hecho clarísimo. Si hubiese estado otro fiscal de la estatura de Carlos Vaca o Galo Chiriboga, no hubiese pasado nada. Aquí tuvo que estar una fiscal que viene de abajo, y lo digo así, negra, afrodescendiente, que no representa a los grupos de poder. Ella provocó la investigación y la justicia que quería renovarse. Esto es muy importante, Lenin. ¿Qué hubiese pasado si no estaba ahí Diana Salazar? Es decir, cuando ella asume este caso, abre la indagación previa por Arroz Verde, nosotros regresamos, nosotros estábamos fuera del país el 3 de mayo, Lenin, y yo salí a Lima y Cristian a Estados Unidos, porque si la justicia no asumía su trabajo, nosotros no volvíamos, después de haber vivido lo que vivimos, la feroz persecución. Entonces yo creo que aquí hay una suerte de abrazo no voluntario, un encuentro, ya vemos, entre el periodismo y la justicia y la fiscal Diana Salazar y algunos jueces. Y hay un rol del gobierno, permítame insistirle en la pregunta, Fernando, porque vamos, que a usted, a Cristian, los perseguía directamente la presidencia de la República en el pasado, y hoy esas cosas ya no suceden. Bueno, algo han cambiado, sin duda. Vemos a un presidente que nos rompe. Pero déjeme decirle que la persecución ha continuado en el gobierno de Moreno, al menos en mi caso. Nos han tumbado 3, 4 veces nuestro portal, mis cuentas de Twitter, y el ciudadano que acaba de escapar del país, me refiero a Santiago Cuesta, me formuló varias acciones y una persecución brutal en contra de mi familia. Por eso para nosotros no ha sido fácil, al menos para mí no ha sido fácil enfrentar estos casos. Y todo eso en venganza por un reportaje que realizamos conjuntamente con Cristian Zurita, que es INA Papers. Porque ¿quién investigó INA Papers, que es este escándalo de corrupción que involucra al hermano del presidente Moreno y a su amigo Conto Patiño? Fuimos nosotros, fue el periodismo de investigación, es decir, nosotros no hemos callado ni las investigaciones de Correa y tampoco las investigaciones de Moreno. Yo por eso creo que el nuevo trabajo de la fiscal Diana Salazar estará también orientado a completar este esquema de corrupción de Arroz Verde que acaba en Informe Majano, que es el financiamiento de la campaña de Lenín Moreno y Jorge Glass, con las mismas estructuras de Arroz Verde, y también INA Papers, porque tiene que investigarse Coca-Cola Sinclair, Lenin, y la mayor trama de corrupción de la historia tal vez de este país, que es la entrega del petróleo a China, a Petrochina, generando un perjuicio de hasta $4 por barril. Es decir, estas mafias que todavía están en el gobierno se han llevado y se llevan al día más de $1 millón, mientras hay gente que vende agua en la calle, padres que buscan a sus hijos para ponerlo en la universidad y la universidad le dice no hay cupo. En estas condiciones de miseria, el gobierno de Moreno sigue entregando petróleo a China para pagar una deuda onerosa. Eso no ha cambiado mucho, Lenin. Fernando, nos queda claro. Entonces, si Arroz Verde era apenas la entrada, ¿es Petrochina, Informe Majano, Coca-Cola Sinclair el plato fuerte, o hay algo más en ese menú? En el mismo Arroz Verde, como hemos señalado, es apenas la puerta de entrada al infierno. Mire, la fiscal acaba de anunciar ya que van otros juicios por peculado, los grandes juicios. Ahora vamos a descubrir de dónde salieron los sobornos, porque no es que el señor Santos Filo de Odebrecht entregó de su bolsillo 5.5 millones para financiar la campaña de Correa. No. Esa plata salió de los sobrecostos de los contratos de la refinería ficticia del Pacífico, del poliducto Pascual
Flores Cuenca, que debió costar 300 millones y le pasa una factura de 600. Es decir, ahora la fiscal tiene en sus manos la oportunidad en su vida de determinar dónde están los sobrecostos y dónde está la plata y perseguir a toda la estructura criminal. Y también tiene en sus manos la oportunidad de judicializar el caso Arroz Verde, Informe Majano y el caso Petrochina. Y quiero decir esto no puede... Sí. Pero Rafael Correa está en Bélgica, ha señalado que a él no le va a pasar nada, que Bélgica se ríe, se burla de la justicia ecuatoriana, que la Interpol no le hace caso a las instituciones nacionales. Entonces muchos tienen la impresión de que esa sentencia sirve de poco cuando no sirve de nada. Ahora le corresponde inmediatamente a la justicia ordenar la captura de todos los sentenciados en este caso, y en el caso especial de Rafael Correa, la Interpol no tendrá ningún argumento con una sentencia ejecutoriada de capturar a Rafael Correa, y le corresponde a la justicia y al Estado ahora sí hacer bien, no como en otros casos, el caso por ejemplo del prófugo que está en Perú, Ramiro González. Ahora sí tienen que hacer bien y solicitar con base al convenio de extradición que y extradición de Rafael Correa, que tiene que venir a pagar la condena de 8 años. Inmediatamente el señor Alexis Mera tendrá que ser llevado a la cárcel, y en el caso de los prófugos que se encuentran en México y la señora Duarte, cobijada por la Embajada de Argentina, tiene que negarse el salvoconducto. Cuidado, el presidente Moreno vaya a entregar un salvoconducto. Tiene que la justicia de Ecuador entregar todos los documentos y elementos, en este caso, para exigir que tanto México como Argentina expulsen de esos países a los prófugos. Allá están en México algunos. Y la otra parte de la sentencia es supremamente importante, mi estimado Lenin. Es decir, a volver a la política. Yo dije un día, Rafael Correa no estará en la papeleta, estará en la cárcel. Y efectivamente, Correa no estará en la papeleta. Empieza el fin del correísmo. Usted habla de recuperar lo robado, pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué tan complejo es? ¿Por qué no ha ocurrido? Es complejo cuando los socios de la estructura criminal están en el poder. Yo no creo que solo sea la justicia la que tiene que realizar ese trabajo. Es un trabajo fundamentalmente del poder. Mire, cuando yo, ya me canso de decirlo, le entregué al presidente Moreno cerca de 5.000 fojas. En esos documentos están cuentas bancarias, estructuras offshore de compañías donde está gran parte del dinero. El gobierno de Moreno sabe dónde está gran parte del dinero. A mí me dijo el presidente Moreno más o menos el volumen de dinero que tenía Rafael Correa. Es decir, este gobierno sabe dónde está gran parte del dinero, pero no lo va a hacer porque son socios, lo va a hacer el próximo gobierno y tendrá que hacer una justicia valiente. Hay cómo recuperar el dinero y hay cómo, de alguna manera, utilizar la propia legislación actual para hacerlo, pero reitero, este gobierno no lo hará. Ahora, ¿está usted de candidato a la Asamblea Nacional, entidad con un prestigio y credibilidad del 2%, y eso seguramente porque le preguntaron a algunos familiares de los legisladores? Pero ¿qué quiere Fernando Villavicencio ir a una entidad tan desprestigiada si desde afuera ha demostrado que se puede hacer mucho? Por eso. Porque mientras los buenos sigan fuera de la política, mientras los buenos sigan esquivos, sigan viendo la realidad de lejos, los delincuentes seguirán manejando nuestro destino. Es hora de limpiar la papeleta, yo lo he dicho. No es posible, Lenin y ecuatorianos, que nos pongan a considerar a los ciudadanos, es una provocación infame, que pongan a secuestradores, delincuentes de cuello blanco, estafadores, pungas y sacapintas como candidatos, y en partidos, llámense tiendas políticas creadas con dinero sucio. Puedo mencionar algunos. Ahí está un partido creado con la plata que se robaron del hospital de Pedernales. Ahí está otro partido creado con la plata que se robaron del Seguro Social. Es decir, y yo he dado este salto. Mi familia me dice, no lo hagas, Fernando, te vas a ensuciar. Mis colegas me dicen, no lo hagas, Fernando, te vas a ensuciar. Yo creo que es una invitación a la gente buena a escribir la historia. Cuando la historia escriban los buenos,
la historia va a cambiar. Fernando Villavicencio, periodista de investigación y actual candidato a la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Una pausa y volvemos. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Finalizamos Contacto Directo. Lenny, nos vemos el próximo viernes. Será hasta entonces. Que tengan todos un buen fin de semana.